Amigos, continuamos con otro episodio de Con Alma, Vida y Corazón, 40 aniversario. Y hoy estamos en estudios en la Ciudad de México y tengo el gusto de platicar con un gran amigo, además de un excelente profesional como es mi queridísimo Lalo Luna. Lalo, ¿cómo estás? Toño, hasta que se me hizo. Oye, se siente raro platicar tan formalmente. Sí, porque llevamos no sé cuántas décadas platicando casi cada fin de semana. En comidas, en reuniones familiares. En palcos, en carnes asadas, en mariscos, en todo lo que se pueda hacer para platicar. Siempre con un buen platillo en medio. Lalo, este programa lo estoy haciendo a raíz de la fecha de los 40 años que tengo de carrera y la primera pregunta, ¿qué estabas haciendo hace 40 años? ¿Qué estabas haciendo? 1985, ¿dónde estabas? Yo estaba todavía en la secundaria en Cuernavaca, Ya mi me Toño. mandaste. Esperando el arranque de una Copa del Mundo al año siguiente, misma que vi en los salones del Colegio Morelos allá en Cuernavaca, y solamente tuve la oportunidad de ir a un partido de la Copa del Mundo que mi papá hizo un esfuerzo bárbaro para poder estar en la cancha ¿Cuál? del Estadio Azteca, el de México, que le ganamos precisamente a la selección de Bulgaria. Claro, partido memorable. Ese niño en Cuernavaca, de donde eres originario, ¿ya tenía la cosquilla de la crónica, del periodismo, o qué pasaba por tu mente con respecto a esto, o todavía no? Tenía la gran cosquilla del gusto al fútbol, porque mi papá era un gran aficionado al Zacatepec, a los Cañeros del Zacatepec. Y íbamos cada 15 días al Agustín Coruco Díaz a ver los partidos del Zacatepec. Justo en ese mayo de 1985, ahora que preguntas, se dio el descenso del Zacatepec y nunca regresó a la primera división contra el Necaxa. Estadio bravo, ¿no? Estadio bravísimo. Ese día hubo mucha violencia tras la eliminación, mi Toño. Hubo gente pues que yo veía sin respirar en las tribunas al final del partido. No se reportó absolutamente nada, ya sabes lo que suele pasar en muchas ocasiones con ese tipo de cosas. Yo terminé asustadísimo, yo era un chavo de 13 años de edad, terminé con las bermudas mojadas, me hice pipí del miedo que viví en ese estadio. Y rápido te cuento esa historia. Ese día le dije a mi papá, yo ya no quiero volver a ver fútbol. Ya es la última vez que tú me llevas a un estadio. Y me dijo, no, tranquilo. Empezó a llevar a la Ciudad de México a mediados de los 80s a la cancha del Estadio Azteca a ver al América. Y bueno, pues ya sabrás, a mediados de los 80s lo que era el América. Y yo creo que eso terminó de impulsar mi gusto por esto. ¿Qué tanto había en los medios de transmisiones? Porque yo me acuerdo una época en la que se dejó de transmitir todo y solo se transmitía al América. Luego otras épocas previas en donde era América, Cruz Azul y dos más y Chivas y era todo lo que había. De niño, ¿qué recuerdos tienes de las transmisiones? Pues de entrada las transmisiones las hacían únicamente Televisa e Imevisión, ¿no? Los que llevaban a los hogares las distintas transmisiones. Y me acuerdo de ese grupo de grandes comentaristas que había en ambas empresas, y en el caso de Televisa, al Che Ventura, la parte final de Don Ángel Fernández, Gerardo Peña, Enrique Bermúdez. Yo seguía mucho las transmisiones de Gerardo Peña. Si por algo yo creo me gustó esta profesión, fue por las crónicas de Gerardo Peña, tambor batiente con un gran ritmo. Si el tiro pasaba apenas ahí rodando por el lado izquierdo del palo, él te decía, tiro que se va por un lado de la portería, rozando el palo. Con mucho ritmo, una velocidad impresionante. Y un vocabulario espectacular. Gente preparada al máximo y que te sabía llevar conforme a la emoción del partido, sabiendo utilizar los ritmos exactos, ¿no? Yo tengo esta impresión, y ahora que nosotros nos dedicamos a la crónica, Lalo, que en gran medida, aunque la estrella pues es el juego, el narrador te va dejando una semilla, te va dejando una huella, y mucho de lo que asimilamos del gusto por el fútbol fue en cómo nos lo contaron o en cómo nos lo narraron. Sin duda. Roberto Hernández Jr. en el Mundial de Italia 90 fue una delicia escucharlo, ¿no? Sus gritos de Careca, 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 gol, Careca, camisa número 9. Entonces, sí, por supuesto, uno le va imprimiendo su propio sello a cada una de las transmisiones.
En mi caso yo trato de establecerlo con la voz y el ritmo que me dejó tantos años de estar en la radio aquí en W. Yo no busco una frase, nunca lo he querido implementar. Yo lo trato de hacer con mi propio estilo y a mí me encanta que la gente luego me escucha la voz, porque a lo mejor yo no soy muy conocido físicamente porque son muy pocos los espacios que tengo a cuadro. Pero cuando la gente escucha mi voz, me voltea a ver y me dice, ay, tú eres tal, eso para mí me termina llenando muchísimo más, ¿no? A ver, Lalo, vámonos un poquito en orden porque tú estudiaste la parte de locución o la parte, ya me das detalles, en la escuela de Raúl del Campo, Sí. que era, pues tú platícame, ¿quién fue Raúl del Campo? Un Sí. gran productor, o locutor, o ambas cosas Productor. que puso esta escuela. Sí, yo termino la preparatoria, somos 3 hermanos, mis 2 hermanos, mis papás los mandaron a estudiar a la Ciudad de México, a universidades y con departamento y todo lo que se pudiera establecer dijiste? para una buena educación. Ya sigo yo. Termino la prepa y les digo, pues ya me voy a México, todos mis amigos se van a ir a tal y tal universidad, yo quiero estudiar mercadotecnia. Y me dicen mis papás, pues no, vacas flacas para ti, no hay en este momento oportunidad de eso que tuvieron tus hermanos. Y me dijeron, en este momento te ofrecemos pues la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y yo, pues en la inocencia y tontería de los 17, 18 años, les dije, no, ¿cómo creen? Mi papá me dijo, hay una pausa, en estos 6 meses métete a estudiar inglés, perfecciona esa lengua y vemos qué hacemos contigo. Y en ese transfer, mi Toño, mi mamá ve a don Teodoro Cano a anunciar en ECO la escuela, el centro de capacitación Raúl del Campo Jr. en la Ciudad de México. Toma los datos, me lo da, me dice... ¿Y por qué? Porque ella siempre me escuchaba andar narrando en la casa los partidos, en los eventos de la escuela yo era el que agarraba el micrófono y los conducía, en los concursos de oratoria, pues también, y poesía, yo también era el primero en tratar de levantar la mano. Entonces le fui perdiendo el miedo al micrófono y mi mamá me dijo, mira, tú que siempre andas narrando, ve y checa de qué se trata esto. Para hacer la historia rápida, vine, me trajo un amigo al XW, me dieron los datos de la escuela que estaba en la Colonia Condesa y hice el examen de admisión. Era un curso de 1 año, era un diplomado, ¿no? Y en diciembre de 1991 va Arturo Medina, que era parte del staff de comentaristas de Cablevisión, a darnos una plática y mencionaba que al día siguiente iban a comenzar con la transmisión del Abierto Mexicano de Golf de 1991 de golf, y don Raúl del Campo Jr. dijo, él juega golf. ¿Y sí? ¿No? Pero el señor... ¿Te vio cara de que jugabas pues golf? yo creo que me vio cara de hijo de Jack Nicklaus o de Lee Treviño, vete a saber de quién. ¿Tú juegas golf? Sí, seguro. Oye, fíjate que le voy a decir a Raúl Orbañanos, que acababa de dejar Imevisión, que ya estaba en Cablevisión, contratado por Alejandro Burillo para estar al frente de este proyecto, y le platicó de mí, y en la tarde me regresa la llamada a Cuernavaca y me dice, oye, pues ya platiqué con Raúl, nos vemos mañana a las 8 de la mañana en el Club de Golf Chapultepec con traje azul, corbata, tal, directo. porque empiezas a trabajar con nosotros. Pues corrí a casa de un amigo que jugaba golf ahí en Cuernavaca y me dio un libro con todos los términos y demás, y ahí vengo yo en mi camión de regreso a la Ciudad de México ese mismo día, aprendiéndome que era un green, que era un birdie, que era un rough, que era un fairway, que era un pot, que era todo, y al día siguiente pues yo ya estaba listo con un micrófono para entrarle a... ¿Y cómo le entras a un tema así? A mí me toca todavía hoy, con mucha experiencia, que es pocas veces, hablar de un deporte que no domino y es muy difícil. Es complicado, pero ves venir el tren de la oportunidad, y si no te montas, mi Toño, vete a saber cuándo se te vuelva a presentar. A los 2 días yo ya estaba sentado en el programa junto con José Pablo Coello, que hoy está en Fox, Arturo Medina, que vive en Cancún, y yo haciendo el programa de resumen de la noche del Abierto Mexicano de Golf. Te cayó la oportunidad literalmente de la noche a la mañana. Javier Toledo, el productor, que después fue el productor de Controvertido, el programa que hacía Raúl con Edgardo Codesal, y de ahí ya no me despegué. Raúl me utilizaba para
los invitados de Controvertido, de repente me decía, tráete a Diego Malta, el hombre que ascendía a todos los equipos al máximo circuito, y pues como podía, yo me hacía del teléfono y le traía a los invitados, y yo creo que vio en mí a un regordete chamaco que traía muchas ganas y me fue abriendo la oportunidad, y un día me dijo, oye, tú tienes muy buena voz, ¿te gusta narrar fútbol? Porque nada más estaba yo enfocado al golf. Y le dije, sí, pues de hecho me gusta más que el golf. A ver, pues en ese día narrábamos fútbol de Alemania, fútbol de Inglaterra. La señal que todavía no se narraba en español para ESPN la hacíamos nosotros. Y empecé a narrar ahí y ya me quedé. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque yo sé que luego si jugaste golf, sé que incluso te puede hasta gustar más el tenis. Sí. Porque también juegas tenis y hemos platicado muchas veces y estás muy, muy metido en el tenis. El fútbol es una situación que se da como nos ha pasado a la mayoría porque es lo que más se transmite. Es lo que más se transmite, Toño. El tenis lo juego desde los 8 años. Tengo una tía hoy en día de 92 años de edad que juega 2 veces a la semana. Es espectacular y ella fue la que me inculcó el amor por ese deporte, ¿no? Ella pasaba por mí a casa allá en Cuernavaca y nos íbamos mientras mis amigos ya andaban en la fiesta de los sábados, yo andaba jugando tenis. Y en el caso del fútbol, pues sí, me fui direccionando porque efectivamente pues es lo que más se transmitía. Cuando Raúl Orbañanos llega a Cablevisión, empieza a armar un grupo de comentaristas, invita a gente de Televisa. Algunos aceptaron, muchos no. Muchos dijeron, ¿cómo me voy a ir a trabajar con ese que viene de la competencia? Aparte, el cable y todo eso era algo no tan popular. Y Cablevisión ya era la empresa líder, pero pues sí, apenas estaba empezando a generar la gran inversión. Entonces dijo Raúl, no quieren venir a trabajar conmigo muchos de ellos, me voy con puros chavos. En Cable Deporte, que se llamaba el canal. Y esos chavos fueron José Pablo Coello, que te decía, Jorge Pietrasanta, Javier Sagún, que en paz descanse, nuestro jefe de redacción era Lalo Camarena, Roberto Sosa Calderón, Jorge Álvarez Torres, en fin, un grupo grande. Pues una generación que se consolidó. Lalo Varela, que hoy en día está en ESPN, todos esos chavos de entre 19 y 25 años, a lo mejor unos más con más, otros con menos años, fueron los que empezamos con Raúl y después ya nos empezaron a distribuir o nos empezamos a ir a distintos lugares, ¿no? Lalo, ¿tú sientes que el papel del cronista o del narrador específicamente ha ido cambiando con el paso del tiempo, que el peso que tiene el narrador se ha valorado diferente de aquellas épocas a estas épocas? ¿Cómo lo ves? Hoy el narrador en muchas ocasiones se enfoca ya no tanto a lo específico de la cancha, ¿no? Sabiendo la diferencia entre la crónica de la televisión y de la radio, que de la radio es 100% descriptiva, en la televisión no lo puedes hacer así porque a final de cuentas la gente lo está observando. Hoy se juegan con muchos más elementos alrededor, inclusive tecnológicos, ¿no? Que te ponen en pantalla para momentos en donde un partido está bajo de calidad, pues te ponen ahí la imagen del recuerdo o la imagen chusca, el comentario de la gente. Entonces hoy tienes que agarrar todos esos elementos para entregarle a la gente un producto pues que le pueda llamar un poco más la atención. ¿Somos más entretenedores hoy? Sí, yo creo que sí. Aunque lo ha sido siempre el cronista Ángel Fernández, que es el mejor de todos los tiempos, lo hacía muy a su estilo, con las crónicas y los apodos a cada uno de los jugadores, esa voz electrizante que prácticamente amarraba y todos, cada uno de los que prendían una televisión. Yo creo que se mantiene esa situación, Toño, pero hoy con más elementos en juego en la propia pantalla, ¿no? Lalo, los mundiales. Para un narrador, ir a un mundial es casi igual de importante que para un jugador ir a un mundial con su selección. A mí siempre que me preguntan, ¿y cuál es tu sueño? Pues narrar la final de una Copa del Mundo. Es lo más alto que puedes llegar en una crónica. Yo recuerdo que platicaba con Pollo, con Vaca, cuando empezaban, que tuvieron esa oportunidad, les decía, ¿y ya pensaste qué te va a motivar los siguientes 40 años de carrera? Porque ya llegaste al techo y no vas a narrar 40 años la final de la Copa del Mundo. Entonces, los que no nos ha tocado esa fortuna, pues seguimos con esa motivación de que antes de que se nos termine la carrera lo podamos lograr. Que en algún momento pueda llegar.
Yo en el 94, cuando ya me habían pasado a Televisa, de Cablevisión a Televisa, don Teodoro Cano me dijo, vas a ir a tu primer mundial, pero no vas a ir a narrar. Vas como reportero y te toca la sede de Chicago. En el partido inaugural, inclusive, iba a estar yo. Pero de repente pues, se vino por ahí un desajuste económico en este país y en el planeta. Y hubo un recorte y me quedé ya sin ir No fuiste a la Copa del Mundo del 94 y me quedé narrando aquí para XCW. Se hacía en las cabinas de Televisa Chapultepec. Y bueno, pues eso lo único que me provocó fue el motivarme para seguir trabajando y ya en Francia 98 recibo la oportunidad de ir en radio y unos partidos en televisión y yo siempre le estaré agradecido a la empresa y a Raúl Orbañanos que siempre creyó en mí, por supuesto, y fue Francia 98 mi primer mundial, mi Toño. Narrar la expulsión de Arturo Bricio Carter a Zinedine Zidane por pisarle la nalga a un rival en Saint-Denis, bueno, pues para mí fue algo maravilloso. O un partido de España contra Nigeria, un balonazo largo de Fernando Hierro a Raúl que la prende y mete el balón en el fondo. Varias anécdotas maravillosas. Convivir con don Ángel Fernández en esa Copa del Mundo que tú sabes que fue todo un fenómeno. Iba con nosotros en radio y fue tal el ruido que provocó el regreso de Ángel Fernández que se decidió por parte de Memo González incluirlo en las transmisiones de televisión y tú veías al viejo cómo llegaba elegantemente vestido a cada uno de los estadios mientras en la calle se estaban partiendo el alma ingleses contra tunecinos. De repente se abría el mar de los golpes para que pasara casi don Ángel Fernández con Carlos Reynoso y más. Han sido anécdotas maravillosas. 2002 no tuvimos los derechos, recordarás. Fui a Alemania 2006 para la radio, quien en ese momento ya dirigía deportes en Televisa, no me llevó para televisión, yo fui para la radio. Y después me salto a Sudáfrica 2010, me tocó quedarme aquí en México para hacer acción mundialista. En el 2014 iba a ir yo a Brasil, pero nació mi primer hijo y no iba a cambiar nunca el ver nacer a un hijo por ir a una Copa del Mundo. Nació en el Italia-Inglaterra que narró mi querido hermano Pedro Antonio Flores. Ese día nació mi hijo, de hecho ahí está en la crónica la felicitación. Fui a Rusia en el 2018, que estuvimos ahí conviviendo, mi Toño. Y bueno, en el pasado Mundial de Qatar fue un grupo muy reducido y no me tocó ir. Espero el próximo año estar en la Copa del Mundo. Pues ya todos esperamos, siendo aquí tan cerca, pues esperamos que se reparte el pastel. Lalo, de los mundiales, a mí me toca ir, yo fui a Estados Unidos 94 de reportero, pero a narrar Alemania 2006. Ahí quizá no teníamos tanta convivencia, pero pues ya éramos compañeros. Y luego el Mundial de Rusia y el Mundial de Qatar, que de hecho en Rusia te toca la victoria sobre Alemania. Sí, me toca narrar el gol del Chucky Lozano a pase del Chicharito para TDN en esa transmisión. Es un momento inolvidable, como también me tocó narrar una Argentina de igual forma contra Nigeria en San Petersburgo, de los partidos que más recuerdo, y me toca la eliminación de Argentina a manos de Francia en los octavos de final en Kazán, que esa fue una experiencia maravillosa con el Pollo y con Bam Bam Zamorano, porque no nos encontraban vuelos, querían que nos fuéramos a hacer el partido a cabina. Y yo le dije en su momento a Edgar Martínez, ¿sabes qué? No, si puedes, mándanos. Pero es que no hay hotel, no me importa. Yo me duermo debajo de una banca. Y total, nos sacaron en un vuelo a las 5 de la mañana para Kazán. Bam Bam Zamorano, que tiene amigos en todo el mundo, consiguió un cuarto de hotel. Ahí nos metimos los tres, nos dormimos unas 3 o 4 horas. Nos fuimos al estadio, hicimos la transmisión, fuimos a cenar. Y después a las 12 de la noche el vuelo de regreso a Moscú. Fue un día pesadísimo, pero pues ahora sí con el gusto de haber estado en uno de los mejores partidos del Mundial. Fíjate que iba a ese lado. A veces en el Mundial lo menos difícil es narrar los partidos. Sí. La verdadera aventura es todo lo que la gente no se imagina que sucede alrededor en la parte logística, por lo complicados que son los eventos, por las dificultades que a veces te impone el país. Yo en Brasil hice un vuelo con 7 escalas
O sea, la ruta más larga que había, 7 escalas para llegar de una ciudad a otra, y tú debes de tener sin duda muchas anécdotas similares. Hay que torear un montón de cosas y además hay que narrar. En un país donde no te entienden un carajo con el idioma, Sí. donde te tienes que comunicar a señas prácticamente, y tú a final de cuentas tienes que estar. O sea, a ti te dicen vas, y tú cuando estás frente a una cámara, pues ya tienes que estar bien trajeadito, sin estar tan brilloso de la cara, con un micrófono, sabiendo que traes una pesadez en la espalda de un recorrido Concentrado. amplio, concentrado con tus datos y demás. Es el sueño de todo cronista, pero sí no es una historia tan de princesas como nos pueden llegar y poner y trasladar. A lo mejor hay quienes sí, aquí nos gusta sufrirle un poquito más. A mí no me tocó ir a Francia, pero de todos los compañeros que fueron a Francia, Mundialazo. me parece que ha sido el mejor mundial de nuestra época en términos de la actividad que hacemos nosotros. Sí. Todos los que fueron a Francia dicen, como ese mundial, no ha habido otro. Mira, como país bellísimo, en cada una de sus sedes, me gustó más el entorno a París que París mismo. El parisino es singular en su forma de ser, y traduzcan esto de singular a payasos, a cerrados, pero lo que fue Marsella, Lyon, Nantes, Lens, todas las sedes a las que fuimos, tú les decías que eras mexicano y te abrían las puertas de la casa, de su servicio, de su alma, de una manera extraordinaria. Fue un gran mundial, mi Toño. Desde el día antes, ¿te acuerdas que hubo un como carnaval de gigantes un día antes? Sí. Desde ese día hubo una fiesta bárbara para lo que iba a ser el arranque de la Copa del Mundo. Además, viajamos una gran generación de compañeros, Toño. Éramos compañeros, amigos, todos, desde el mayor de edad hasta el más joven. Todo mundo se ayudaba, todo mundo se coachaba. La verdad es que fue una experiencia verdaderamente extraordinaria. Fíjate que yo creo que los grandes lazos de amistad que hemos ido haciendo al paso del tiempo, los que vamos caminando en esta profesión, tiene mucho que ver con los viajes, porque en el viaje... Ahí conoces a todos. El compañero se convierte en tu hermano, lo oyes hablar a su casa y a lo mejor pelearse con la esposa, o a lo mejor llorar porque el niño se enfermó. O sea, empiezas a compartir mucho más allá del trabajo y empiezas a conocer la esencia de cada uno de tus compañeros. Sí. Y eso nos va dando una unión muy, muy especial. Tú, nuestro querido y añorado Mario Castillejos, ¿no? Raúl Pérez. Oye, a pesar de los agarrones. Sí, claro, con Yo Mario. me acuerdo que con Mario, una vez en Monterrey... nos mentamos la madre. Literal. Nos mentamos la madre, literal. Y no me acuerdo ni cuál había sido el problema. No me acuerdo. Pero sí, duramos como un par de meses sin hablarnos y nos veíamos, y yo estoy seguro que por dentro no la recordábamos, pero eran agarrones que empezaban en lo profesional, se trasladaban a la mesa de la discusión y pues ya nos encargábamos de pelearnos, pero nunca lo voy a olvidar a él. Y nunca voy a olvidar esos días en Rusia donde terminamos él y yo de trabajar en los octavos de final, y pues ya no nos pudieron mover los boletos de avión para regresarnos. Se quedaron todo el mundial habiendo dejado de trabajar en los octavos de final. Sí. Ya no hallaban qué hacer, literalmente. No. Nos quedamos de vacaciones casi 20 días en Moscú, y era escuchar diario el tono de la llamada del teléfono, y era Mario, y decir: Milano, ¿ahora dónde nos vamos? Y oye, es un excelente guía de turistas, ¿eh? Y nos íbamos acá, no sé dónde descubría restaurantes. Acabo de conseguir el mejor restaurante de carne asada aquí en Moscú. ¿Dónde? Y ahí vamos, y unos cortes que no le pedían nada al mejor al lado restaurante. del hotel en Rusia estaba La Piquera. ¿Te acuerdas que decía Mario? No, vamos a La Piquera. Era un bar, era como una casita de madera, pero el bar estaba en el sótano. Bajabas por una escalera ahí de madera y en el sótano, y estaba abierto las 24 horas. Y Mario terminó siendo su gerente de relaciones públicas, sí, porque cuando menos se dio cuenta ya estaba todo el contingente ahí enfrente, o en el Castillo Dorado, que también teníamos ahí enfrente. Oye, ¿no? Bueno, esa llegada a Moscú
íbamos casi, la mayoría íbamos juntos, a veces los viajes se van desfasando, pero en esa llegada íbamos juntos y había unos autobuses esperándonos. Sí. Viajamos, hicimos, no sé si tú llevabas la misma ruta, pero hicimos escala en Alemania, porque tú ibas por radio, pero íbamos en Alemania, llegamos a Moscú, y yo me acuerdo que nos subimos al autobús, todos, las maletas. Oye, sale el autobús, aparte había sido una jornada larguísima ya, y con el cambio de horario, eran las 2 de la mañana. México, Frankfurt, Moscú. Exacto. Oye, llegamos al autobús, nos subimos en el aeropuerto, salimos del aeropuerto, y como a los 10 minutos, no me acuerdo quién venía al lado mío, le digo, oye, esto yo ya lo vi, o sea, ya pasamos por aquí. Y donde acuerdo, el autobús de regreso en el aeropuerto. Entonces todos nos acercamos con el chofer, que como dices tú, pues no te entendía nada. ¿Qué pasó? Pues la guía que nos iba a llevar al hotel se había quedado en el aeropuerto. Entonces tuvo que regresar. Y nosotros ya lo que queríamos era llegar al hotel. Oye, vamos en el trayecto. Llega por fin al hotel, al NH, me acuerdo. Llega al hotel y de repente veo que unos empiezan a aplaudir. Había un table dance enfrente del hotel. O sea, una ubicación de privilegio y que allá caminabas mucho, ¿te acuerdas? No, bueno. Caminabas mucho, para agarrar tomar el metro para llegar al centro de convenciones donde era el IBC, y luego de ahí estaba cerca, pero era una buena caminada. Yo bajé de peso esas 2 semanas que estuve allá o 3 que estuve en Moscú. ¿Qué ciudad Moscú, no? Oye, a mí me cambió mucho la idea con la que yo iba. Mira, se prepararon para la Copa del Mundo. Te dieron el rostro que querían dar. Exacto. Las intenciones políticas reales las demostraron al año o 2 años después de la Copa del Mundo, con lo que hoy en día inclusive se tiene en un conflicto armado, pero lo que fue la ciudad, no terminas de conocer Moscú, la ciudad más grande, la capital más grande de Europa y la ciudad más grande de Europa. Sus estaciones del metro, verdaderas obras de arte. Museos, Toño, son museos. Con todo el mármol que se trajeron de la Segunda Guerra de Alemania, que les terminaron quitando a los alemanes, y con eso hicieron sus estaciones. Oye, eran los búnkers. Exacto, porque las escaleras eran larguísimas. Pues yo creo que eran escaleras de 150 metros fácil, ¿no? De profundidad, fácil. Pero abajo veías cosas verdaderamente irreales. El ruso muy, muy abierto a convivir. La mujer rusa guapísima, ¿no? Empezaba el verano y parecía que todas iban a... Parecía que se había visto habías abierto una revista de modas. Pura Sharapova. Pero las mujeres que andaban en la calle normal. Sí, pura Sharapova en el metro y tratando de acceder a ayudarte para cómo llegar y cómo agarro aquí, porque además el Centro Internacional de Transmisiones nos quedaba a cuánto, Toño, en metro, a lo mejor eran 35, 40 minutos, en metro. Pero la caminada había sido mucho más amplia. Conocer San Petersburgo, conocer Sochi. Que ese era otro tema. Este mundial, Lalo, por ejemplo, a diferencia de Francia, a diferencia de Brasil o en 2006 de Alemania, por la complicación del país, yo narré 3 partidos en estadio. Y los otros 10 partidos que narré, los narré en el centro de operaciones. Porque tenías que volar de Moscú a la ciudad, que ibas, y de ahí no podías volar a otra ciudad, tenías que regresar a Moscú. Entonces la logística era complicadísima. Sí, yo creo que lo más complicado fue ir a narrar el Bélgica-Inglaterra en Kaliningrado, que estaba a las afueras de Moscú, no era una ciudad dentro del territorio, fue una ciudad que se quedaron tras la Segunda Guerra Mundial, muy cercana a Polonia. Y llegar ahí fue un rollo, y además nos bajaban del avión y todo el mundo a un cuartito a checar quién llegaba. La acreditación ayuda mucho para no tener problemas, pero bueno, los oficiales rusos ya checaban, entonces sí, pero a los demás sí los trataban de manera fuerte y complicada, porque bueno, pues no sé qué tanto temían a lo mejor distintas situaciones dentro de esa Copa del Mundo. A mí me tocó la experiencia parecida a la tuya de llegar a una ciudad en la que no teníamos hotel y que algún compañero del grupo decía, a mí si no me dan hotel me regreso a Moscú. Yo no me regreso, yo narro y luego veré dónde duermo, pero yo no vengo a una Copa del Mundo a regresarme. No, yo ya estoy aquí, yo voy a narrar, voy a narrar 3 partidos en estadio, este es uno, yo no lo dejo ir por nada del mundo. Y ¿te acuerdas que fue famosa la anécdota aquella de Raúl Pérez y yo durmiendo pie con pie en un sillón alargado en una cocina, ¿verdad? Y cuando llegamos, por ejemplo, a un partido a Sochi,
le damos la dirección al taxista, se le queda viendo la dirección, se le hizo raro que le diéramos esa y nos lleva y empieza a subir una montaña. No sé, 40 minutos de subir una montaña, a lo mejor estoy exagerando un poco. Llegamos con cámaras, iba César Martínez, iba Raúl Pérez, no me acuerdo quién iba de comentarista, y de repente vemos los ojos de la gente del lobby que estamos bajando cámaras y demás, y las metemos y nos dice, ¿qué? Pues tenemos aquí. Y nos asomamos a la alberca y pues una situación ahí muy rara entre parejas y con y sin vestimenta. Y, pues era un hotel swinger, Toño, al que nos habían mandado. ¿Y tú a quién elegiste? ¿A César Martínez? Pues yo dije, de entrada me fui a poner mi traje de baño. Y y empezaron a hablar por teléfono, quién sabe. Ya ves que el ruso habla y parece que se le está mentando a cualquiera. Ya. Y nos dice el chofer, hotel, que ya nos habían conseguido otro hotel, que aquí no nos podíamos quedar, pues no, con cama. Con las cámaras. Y ahí vamos para abajo otra vez 40 minutos y ya llegamos a un hotel sobre la carretera donde ya nos había conseguido este hotel. Ahí es donde el estadio está a la orilla del mar, ¿no? Sí, del Mar Negro, del Mar Negro. Les ha de verdad un miedo bruto cuando los vieron llegar con las cámaras. Sí, no me acuerdo si fue en Sochi, creo que fue el España-Portugal, el 3-3, que fue uno de los mejores partidos en donde Cristiano Ronaldo ese día hizo maravillas totales. Y total que nos quedamos en ese hotel y pues ya muy tranquilo, muy ad hoc, que para poder hacer todas nuestras transmisiones y demás. No, ir a una Copa del Mundo es lo más divertido. Yo sí me divierto, inclusive en el malestar del momento, yo lo gozo. Sí, porque dices, lo pido a gritos. Estoy metido en un problema, en un lugar al que llevo años tratando de venir. ¿Quién sabe si vaya a poder regresar en mi vida, no? Sí, en Brasil 2014 fue algo parecido. Ahí sí me tocó hacer la ruta 12, 13 partidos diarios, o sea, uno cada día en diferente ciudad. Y era todo un tema. Llegar a una ciudad, correr al estadio, dormir 3 horas, irte otra vez al aeropuerto. La gente cree que uno va y está de maravilla, y sí lo estás porque estás haciendo lo que te gusta, pero no la comodidad propia de una logística, y no porque no te apoye la empresa, sino porque así son esos eventos, así es la dinámica, sí te desgasta mucho. Te desgasta mucho. Y la voz, cuidarla. La voz hay que cuidarla. Porque vas del frío al calor, de la humedad al clima seco. En Brasil ese era el eterno problema, que había muchos climas en las ciudades en las que... De pedirla con un hielo a que te la sirvan con 3. No, mira, Toño, voy a cumplir 34 años en esta profesión, ahora el próximo mes de diciembre, y no me deja de emocionar a lo que me dedico desde todos esos años. Yo creo que el día que deje de sentir la emoción de ir a un estadio de fútbol, en la liga nuestra inclusive, porque no deja de ser nuestra actividad cotidiana el estar cada fin de semana en los partidos de la Liga Mexicana, el día que yo deje de sentir esa emoción, pues yo creo que ese día iré a la oficina de quien esté de nuestro jefe y daré las gracias, ¿no? Tú sabes que hoy en día estoy viviendo una situación un tanto complicada porque tengo a mi familia en Guadalajara. Yo recibí un ofrecimiento por parte de TUDN para que me viniera a la Ciudad de México. Estoy viviendo 4 o 5 días por semana en Ciudad de México, me voy 2 o 3 días por semana a Guadalajara a ver a mi familia, pero si no sintiera esa emoción de mis transmisiones, la verdad es que no lo hubiera aceptado, ¿no? Necesitaba un reimpulso en lo profesional y creo que me ayudó el regresarme a la Ciudad de México. Por consiguiente, en lo económico, pues también termina ayudando. Me emociona venir a trabajar a la Ciudad de México, como me emociona llegar esos 2 o 3 días y abrazar a mi familia y no separarme de ellos. Eso es muy importante porque esta profesión tiene muchas bondades, pero también es muy demandante. Yo tengo 40 años que los sábados y domingos pues son de lo que el trabajo diga. Pero también es una actividad que me ha permitido a lo mejor visitar países que por mi cuenta, pues no sé si alguna vez hubiera ido yo a conocer Rusia o no sé, diferentes lugares. O sea, tiene esas bondades. Pero tocas un punto muy importante, Lalo, la parte de la familia. Sí. Es una profesión
que ha destruido muchas familias, en el Sí, sentido sí, de sí, que te separa, te aleja, si tus nexos, si tus bases y si la comprensión de tu familia hacia la actividad que amas no es total, se destruye. Somos un equipo, Sí. también, a final de cuentas, bendito sea Dios. Tengo a mi lado una gran mujer, a una gran madre, a una gran profesional del mundo de la mercadotecnia, que sabe muy bien lo que implica el trabajar y también tener que salir, por ejemplo, ella de viaje, así es que nos complementamos a la perfección para llevar 15 años de gran matrimonio hasta el momento, con 2 hijos extraordinarios. Máximo, de quien te decía, nació hace 11 años, va a nacer, del Mundial 2014, es un niño con una capacidad intelectual destacada, que comprende todas las situaciones, que las analiza y que además te regala un comentario a un criterio, no de un niño de 10 años y medio, casi 11. Dios me lo mandó así porque tenemos también un gran proyecto como lo es Nicolás, mi segundo hijo. Agarra agüita, Lalo. Un ángel que me mandó la vida con síndrome de Down. Híjole, que nos vino a abrir todas las perspectivas de lo que es la vida misma y cómo gozarla, ¿no? Con un ser extraordinario que nació con una fuerza bárbara. El 95% de los nacimientos, gracias, el 95% de los nacimientos de los niños con síndrome de Down es por cesárea, porque por su falta de fuerza muscular no pueden nacer de manera natural. No, Nico dijo, voy para afuera, y desde ahí nos indicó que venía un ser verdaderamente extraordinario y especial. Entonces tenemos un gran proyecto con él. Hoy en día Nico ya va a cumplir 7 años, 8 años va a cumplir. ¿Ya lo oí narrar? Ahora en mayo ya narra partidos de fútbol, ya va a la misma escuela que su hermano. Hemos tenido avances maravillosos. Estos son seres que llegan donde uno también les da todas las herramientas para que lleguen. Porque por muchos años los niños con síndrome de Down eran completamente apartados del núcleo familiar. Hay historias en donde inclusive hasta los desaparecía la misma familia, pero hoy hay una cantidad de información, terapias, todo para que ellos puedan tener la vida más regular posible. Recordarles a la gente que no es una enfermedad, es una condición de vida. A ellos, al momento en que papá y mamá pues buscan la creación de un ser, empiezan la unión de los cromosomas, y aquí en el cromosoma 21 se dio la trisomía, papá o mamá soltó 2 cromosomas y pues se da la trisomía, que se va al cigoto, que es el núcleo principal de información, y de ahí las células que empiezan a generar un nuevo ser que se termina convirtiendo en una gran bendición, ¿no? Yo tengo el gusto de conocer a Claudia, de conocer a Máximo y conocer a Nico, y la verdad, Lalo, es que lo que decías ahorita, los viajes, en este momento la distancia física, el tener esas situaciones donde pues quisieras estar ahí permanentemente, levantarte con él, acostarte con él, es toda una mezcla de situaciones, pero que también desata una parte humana, una parte de una sensibilidad como familia. Eso, como familia, en tu entorno. Fíjate, llegamos a vivir a Guadalajara de recién casados, mi esposa y yo, y al lado había un terreno que un día le pusieron "se vende", agarré el letrero, conocí a los dueños, hicimos el trato, seguimos con la relación porque era una pareja joven. Se embaraza mi mujer y se embaraza Mariana, quien nos vendió el terreno, y a ella le nace Matías con síndrome de Down y a nosotros nos nace Máximo sin ningún tipo de condición. Y nunca nos dimos cuenta que Matías nos empezó a preparar para lo que después nos iba a llegar nosotros. Se vuelven a embarazar al mismo tiempo Mariana y mi mujer Clau, y a nosotros nos llega Nico, y a ellos les llega una nena maravillosa que a final de cuentas pues se termina uniendo todavía más el lazo de estas dos familias. Y nosotros con Nico, cuando nace, a los primeros que les llamamos son a ellos.
y llegan al cuarto del hospital y nos arman una fiesta extraordinaria, una fiesta de felicidad, una fiesta de información, una fiesta de todo el campo que ellos ya habían recorrido con su hijo, de qué es lo que íbamos a empezar a hacer, que si la terapia Boitia, que para estimular el sistema nervioso central y soltara información. Wow, la verdad es que terminamos siendo compadres con los que nos vendieron el terreno y ahora estamos ligados a ellos a más no poder, trabajando mucho en la Asociación Down de Jalisco para todas esas parejas que reciben a un niño con síndrome de Down, pues darles el apoyo necesario y total, principalmente a familias de bajos recursos. Porque aquí, Lalo, es muy importante, lo hablo desde afuera sin tener la experiencia que tú tienes en casa, pero quiero entender que es apoyar, cobijar, pero no sobreproteger, porque como padre puedes caer en el sentimiento de sobreproteger a un hijo y al final, con condición y sin condición, le terminas haciendo daño. Se le tiene que educar igual, se le tiene que regañar igual, se le tiene que dar absolutamente todo igual. Aunque rompa el horno, el vidrio del horno. que azote sí, te enseñé la foto, cómo azotó el horno y hizo añicos el vidrio. Ya se desayunó hace unos cuantos meses 2 monedas de a peso, ¿no? Y salir corriendo al hospital y pues de repente le hacen ahí el chequeo y se ven las 2 moneditas aquí en el esófago y sacarse, pues hay que estar al pendiente más que nada para que no tenga ningún tipo de accidente, pero es una maravilla, es una dosis de amor que recibo en cada viaje, Toño, de mis hijos, porque Máximo es exactamente igual. Una dosis de amor, dicen que ese cromosoma extra que ellos tienen en su ser es el cromosoma del amor, y sí, señor, lo es. Llega papá Lalo a casa y papá Lalo y no se le despega papá Lalo, es mi estampa en el cachete. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, ¿no? Sin duda alguna, Lalo. Para cerrar esta parte de lo familiar, y lo comento porque tú me lo has confesado a mí y lo has dicho públicamente, tu entorno familiar de tus padres que desafortunadamente ya fallecieron, también te ha llevado a tomar referencias como a todos de lo que ellos hicieron o que consideramos que hicieron bien y de lo que consideramos que hicieron mal, sí, como cualquier ser humano. ¿Qué aprendiste de tu vida familiar como hijo para ahora reflejarla en cosas que sí, cosas que no como padre? Estar presente en la medida de lo posible como padre. Yo tuve un padre que faltó muchas veces cuando más se le necesitaba en casa por estar con sus amigos, ¿no? Sufría de alcoholismo, él muere de cirrosis inclusive, entonces son aspectos que yo no pienso repetir y que pienso simplemente traducir ese tiempo que él malgastó, yo transformarlo en tiempo de calidad en mi casa con mi familia, ¿no? Eso de manera principal, nuestra obligación en el tema de la educación que he cumplido hasta el momento de la mejor manera y que no les falte nada de lo esencial en casa. No me gusta ser un papá en excesos de consentimiento. Tenemos lo justo y lo necesario para que todo el mundo pueda vivir bien, educarse bien y tener una familia contenta y alegre. Eso es mi principal meta, tener una familia contenta, alegre y que cuando se abre esa puerta la gente sienta el amor que podamos producir allá adentro. Lalo, en tus 34 años de carrera, ¿qué viene? ¿Qué ves hacia adelante? ¿Qué buscas? ¿Qué te falta? ¿Qué esperas? Pues mira, lo he pensado. No sé cuánto tiempo vaya a durar este tema de yo en la Ciudad de México y mi familia en Guadalajara. No es fácil. ¿Qué es más factible? ¿Que ellos en algún momento vengan a México o que tú en algún momento regreses a Guadalajara? Yo creo que sería mi regreso a Guadalajara, Toño. No sé en cuánto tiempo. Lo que también a lo mejor la empresa decida. Claro. Viene una Copa del Mundo. Nos empezamos ya a enfocar todos a lo que va a ser la actividad del próximo año. Seguramente vivir un siguiente proceso mundialista y ya después de la Copa del Mundo del 30 a lo mejor pensar qué es lo que pudiera venir, porque se vienen edades complicadas donde un papá tiene que estar, y bueno, si bien está la educación que Clau les da y más se necesita la presencia
de papá, y por ahí podría yo tomar ya una decisión cuando pues el hijo pueda llegar a tener 18, 20 años de edad para terminarlo de enrutar de la mejor manera posible, ¿no? Es una profesión de la que se puede uno retirarla, ¿no? Hay que saberlo hacer, Toño. Hay que saberlo hacer y hay que prepararse mentalmente para un día ya no estar en los medios de comunicación. Yo voy a preferir de darle las gracias a que de repente se olviden de mí y que ya no me utilicen para nada. Entonces yo sí estoy, creo, poniéndome bien las pilas para que llegado el momento pueda tomar la decisión y no me pegue tanto. No soy alguien tan sentimental y tan profundo en ese aspecto de que si ya no lo tengo me va a doler demasiado. No. Yo creo que lo he vivido todo al máximo y eso me va a ayudar para que no me sea tan complicado. Mi mujer y yo tenemos la idea algún día de irnos a vivir a la playa. Entonces pues yo estaré poniendo la televisión ahí en Bermudas y con una cerveza en la mano y en chanclas, la ponemos, ¿no? juntos. La ponemos juntos y a ver quién de los chamacos que hoy en día está tratando de destacar nos narra el partido. Que ha cambiado, Lalo, mucho la dinámica de la actividad por la tecnología misma y por los códigos de comunicación. Es decir, hoy no es solo que hay redes sociales, que hay muchos medios, sino que además la manera en que hay que hablarle a la audiencia es diferente. Y a nosotros, en estos 30, 40 años que llevamos, nos ha tocado estar en medio de ese proceso donde yo siempre digo, a mí es 3, 2, 1, corbatas, ¿sabes? Y hoy no, hoy es todo lo contrario. La audiencia demanda un relajamiento, un lenguaje diferente. ¿Te ha costado esa parte? Sí, son escuelas, ¿no? Hoy en día no se respeta tanto el micrófono como se respetaba antes y como lo hacemos tú y yo. Hay a quien le gusta y hay a quien no. Hay quien te lo dice y hay quien te lo critica. Pero bueno, son estilos y yo creo que con ese estilo me quedaré yo. En cuanto a redes sociales, las utilizo pero no las monetizo. Por ejemplo, el Facebook lo tengo para familiar, puros amigos, ¿no? Para poder comunicarle a la gente que tengo a la distancia cómo estoy y cómo está mi familia, con una situación de seguridad ahí importante. El Twitter es para dar una opinión, no establezco ningún tipo de diálogo ni polémica, solamente establezco mi punto de vista. El Instagram lo utilizo de repente por si me dan ganas de poner algo ahí, medio de echar relajo, y el TikTok casi ni lo toco. Entonces, sí, no es que no me quiera yo meter al mundo actual, simplemente son formas de lo que te ser, nace, ¿no? Son formas de ser. Bueno, yo no tendría mi programa de entrevistas, porque además no tengo el carácter para... algún día don Teodoro Cano me dijo, quiero que tú seas reportero. No, señor, se lo agradezco mucho. Yo no tengo el carácter para andar persiguiendo a un tipo con menos educación que yo para ver si me quiere dar una declaración o no. Y si me hace un desaire, un gesto, un desaire, pues yo soy capaz de encararlo, provocarlo y vas a saber en qué termine, ¿no? Fíjate que a mí la parte de la reporteada, digo, que le hice muchos años, eso me cuesta mucho, o sea, eso mismo que dices tú me cuesta mucho. Ahora, Lalo, tu carácter se ha suavizado porque, digo, tengo 30 y tantos años de conocerte, hoy no eres el mismo Lalo Luna de hace 20 años, en términos del carácter. Sí, era yo más entrón, más agresivo, me provocaba muy rápido. En más de una ocasión quise encarar a quien nos dirigía en Televisa, pero hubo gente que me contuvo, gracias Tito Echeverry, Mundial de Alemania 2006. Yo me acuerdo del Mundial de Alemania que ibas a las oficinas y había una lista de partidos, porque eventualmente te podía tocar algo en tele, y me acuerdo, no te conocía tanto, pero los corajes, la reacción de no ser tomado en cuenta. Sí, yo fui para Estadio W, para el radio, y bueno, pues son golpes que todos nos hemos llevado en esta carrera. No todo ha sido miel sobre hojuelas, como le hemos dicho a la gente, pero... Aparte se siente un rechazo, aunque no quieras, a la persona. O sea, el que no te pongan puede no tener que ver contigo, pero pues no estoy. O sea, sí duele. No eres del gusto de,
¿no? Pero además ni siquiera son para darte la cara y decirte el por qué. Si te lo dijeran, lo asimilarías y lo podrías a lo mejor O dime qué me falta para ser del gusto. Sí, no, jamás. Pero sí, mi carácter se ha modificado mucho, yo creo que a raíz del nacimiento de mis hijos y a raíz de que también tomamos la decisión de casarnos, Claudia y yo, ahí vino aligerándose mucho de lo que era yo antes. Y sí, tienes toda la razón. No es que sea hoy en día alguien angelical. Sigues teniendo la misma esencia, pero sí el mood ha cambiado mucho. Sí, y me gusta ser amigo de mis compañeros, entregarle mi amistad a quien realmente se lo merece, y a quien no, pues simplemente no. Y soy muy frontal, Toño. Soy muy frontal. Si algo no me gusta de la gente, me gusta decirlo y que me lo digan. Claro. Antes de andar con chismes y empezar por atrás, no, yo llego directo. Y si te gusta y si por ahí va de por medio la amistad, pues no era amistad lo que tenía. Porque aparte esto es una actividad donde el ego va implícito. Porque lo que te pasa o no te pasa en una oficina, en una empresa, pues se queda ahí. Pero aquí es público. Sí. Narraste, no narraste, te pusieron, no te pusieron al otro antes que tú. Sí, y hoy en día se vive mucho el querer estar frente a la cámara para ver si puede ser reconocido o no. Si hay algo que a mí siempre he estado apartado de esta profesión es ese exceso de fama que muchos desean tener, ¿no? Es más, prefieren tener más fama que tener más que transmisiones. No, yo prefiero tener transmisiones y si por ahí me alcanzan a pedir una foto y un autógrafo, con gusto lo doy, pero no es mi prioridad. Y hay para quienes eso sí es la prioridad hoy en día. Hoy en día de manera principal. Sí, sobre todo hoy en la época de la inmediatez, porque hoy, antes uno lo hacía un programa y a ver si llamaban por teléfono y si la telefonista lo anotaba y te pasaba el mensaje, y hoy dices algo y a los 10 segundos ya estás viendo cuántos likes, cuántos comentarios, qué pasó, a veces hasta narrando. Yo dejé de ver las redes sociales cuando narro porque te empiezan a desconcentrar y te empiezan a desviar. Un comentario positivo o un comentario negativo te saca de concentración. Y el día que se le vaya a alguien un anotador de un gol por estar viendo el teléfono, pues ahí les encargo el problema en el que se está metiendo, ¿no? Que de por sí estamos inmersos en una dinámica de transmisiones complicadas, Lalo. La gente no se lo imagina, pero te está hablando el productor, estás leyendo una hoja con un anuncio, te están poniendo 3 repeticiones. Es que no viste la repetición. No, pues estaba leyendo un anuncio al momento que mandaron la repetición. Requiere de muchas habilidades hoy estar en una narración. Sí, somos unos pulpos. ¿Sí? Somos unos pulpos de transmisión. Decirle a la gente también que a raíz de la pandemia cambió mucho la dinámica de las transmisiones para nosotros. Ya no estamos yendo tanto a los estadios. Ahora estamos empezando a regresar poco a poco. Pero estamos transmitiendo mucho en cabinas, ¿no? Con 3 monitores, con la misma señal, que es prácticamente lo mismo que está viendo la gente. Que esa es otra, la gente casa, cree, ¿no?, que tienes 20 pantallas viendo cosas diferentes. No, tenemos la misma señal, y si por ahí se le ocurre a un productor meter una repetición y cae un gol, pues tú ya tampoco la viste, como tampoco la vio porque no estás en el espectador, ¿no? Y tenemos la hoja que tú mencionas, las 3 hojas que tú mencionas, con la mención que si la tarjeta, que si el tiro de esquina, que si el gol. Todo. Y no se te puede ir nada porque pues también se le da mucha prioridad al tema comercial. Hay inclusive quien prioriza lo comercial que sobre la crónica misma. La dinámica cambia también, Lalo, porque hoy eso de narrar en un estudio, en una cabina, te puede permitir narrar 3 partidos el mismo día, uno de México, uno de la expansión, uno de Europa. Y yo no sé si esa dinámica tan acelerada, porque hay más plataformas y hay más transmisiones. Yo antes me acuerdo, pues me preparaba toda la semana para narrar un partido el sábado. Y hoy de repente, hoy narras Liechtenstein contra no sé quién y mañana narras Cuba contra no sé quién. Y el reto de prepararte, o sea, el reto de hacer una transmisión de calidad. Porque, a ver, que yo te diga soy experto en Cuba, pues la verdad no, me tengo que preparar. O sea, ya implica un esfuerzo adicional meterte en entornos que no están en tu día con día. Porque hoy, eso sí hay que decirlo, el auditorio está más preparado que antes. Hoy los chavos tienen toda esa información del fútbol internacional, por ejemplo, porque lo tienen en un videojuego o porque sí son muy clavados en el fútbol de la Premier League o el fútbol italiano y demás.
el fútbol europeo a nivel de selecciones, entonces tú tienes que llegar con datos exactos y precisos, porque si llegas y dices una burrada, te la captan de volada y ya te le están poniendo en el teléfono o lo que sea. Y eso me gusta, ¿eh? A mí me gusta que me exijan y yo exigirme para pues tratar de llevar mis datos concretos y no quedar mal. Ahora también todo este trabajo se nos incrementó, Toño, con la unión de TUDN con Univisión Deportes, ¿no? Todo lo que se hacía para los Estados Unidos y todo lo que se hacía para México queda en un solo grupo y ahora lo hacemos todo desde México para las dos naciones. Entonces, hoy en día hay transmisiones, por ejemplo, de selección nacional, está la transmisión para México, está la transmisión para Monterrey, está la transmisión para Estados Unidos y se tienen que hacer verdaderos equipos tipo militar para que todo salga de la mejor manera posible. La parte técnica de alto requerimiento y la parte de talento que le llamamos, de los que estamos a cuadro o en el micrófono, ¿no? Que también tiene sus retos. Cada quien lo hace con su propio estilo. Como tú lo mencionas, hoy en día predomina un estilo muy relajado y bueno, pues cada quien tratará de ir vendiendo la mejor propuesta para que la gente la pueda consumir. Mi querido Lalo, te quiero agradecer mucho, no solo que estés aquí, Toño, estás aquí por todo lo que hay atrás, por todo lo que hemos construido como compañeros y como amigos durante estos, pues en mi caso 40 años, de los cuales la mayoría hemos podido estar juntos en tus 34 años de carrera. Y hemos escrito muchas páginas. Hoy te quiero obsequiar esta pequeña libreta con la frase, con tu nombre, trae aquí un pensamiento para ti, pero trae un montón de páginas en blanco, porque me gustaría que a partir de hoy, el tiempo que nos quede de compartir en esta profesión y como amigos, le podamos seguir escribiendo nuevas páginas a esta historia. Y esto es lo que yo más valoro de la profesión, mi Toño. Los amigos que he podido hacer en esta empresa y fuera de ella, porque inclusive soy amigo de gente que está en la competencia, pero amigos fraternos, muy pocos, como tú, como Mario, que en paz descanse, como Raúl Pérez, como Marco Cancino, gente que pues con la que hemos convivido durante mucho tiempo, Pedro Antonio Flores, Aldo Arturo González, Juan Pablo Romero. La verdad es que eso es lo que yo más termino valorando de esto. Pasa el tiempo y de repente volteas para atrás y dices, hemos pasado muchas cosas. O sea, el ritmo acelerado que llevamos no nos permite a veces hacer el alto y recordar todos los diferentes momentos que hemos compartido, profesionales, pero que también han sido personales. Por ahí me encontré el otro día, es más, tú me la mandaste tu foto con mi nena cuando tenía unos días de nacida. Y compartimos esos pequeños momentos muy importantes en la vida de cada uno a la par de que vamos desarrollándonos en la parte profesional. Y hoy somos los viejos de la tribu. Por muchos años fui el narrador más joven. Sí. Porque estabas tú, Paco Villa, Pietrasanta, y yo era 3, 4 años más joven de ellos, y de repente, caray, me doy cuenta que ya soy de los más veteranos de esto. Tengo 53 años de edad, y bueno, pues a seguirle dando, mi Toño. Lo que más me importa es, o mejor dicho, lo que menos me importa es, al final de cuentas, qué comentario pueda tener cada uno de mis compañeros de mi trabajo como profesional. Yo prefiero que terminen destacando la calidad humana y de amigo que llegué a ser para todos y cada uno de ustedes. Sin duda, Lalo. Muchas gracias. A la orden, mi Toño. Gracias. Éxito. Gracias. Y felicidades por tus 40 años también. Igualmente a ti por tus 34. ¿Ya los festejaremos en Monterrey o acá, tú me dices? En los dos lados, ¿para qué nos limitamos? O en Guadalajara. Lalo Luna, en Con Alma, Vida y Corazón.